Arthur P. Jacobs era un genuino habitante de Hollywood, un buscavidas, un embaucador, un charlatán y a su manera un artista. Había comenzado en aquel mundo cuando el sistema de estudios era todavía un reino estable y supo medrar en los cambios y convulsiones que se sucedieron en los años 50 y 60. Primero se especializó en la publicidad, era un ratón de platós, moviéndose en busca de cosas que pudiera maquillar como perfectas historias para la prensa. Primero en Metro-Goldwyn-Mayer, luego en Warner. Con el crecimiento del poder de las estrellas como productos de ellos mismos, se lanzó más allá del gabinete de prensa y se convirtió en el manager más poderoso del mercado. Representaba a Gregory Peck, James Stewart, Henry Fonda, Judy Garland o la joya de su corona, Marilyn Monroe. En los tiempos de duda de los 60, Jacobs se reconvirtió en productor independiente. En 1964 levantó su primera película, Ella y sus maridos, un curioso musical dirigido por J. Lee Thompson. Un año antes, en 1963, Jacobs ya estaba moviendo el planeta de los simios por los estudios. Jacobs había organizado un pequeño dossier de prensa con diseños de producción que había encargado al dibujante Menton Hubner, un resumen de la novela, y J. Lee Thompson ligado como director para la posible película. En él se podía leer: El planeta de los simios es una historia de horror desgarradora. Un thriller clásico usando los mejores elementos de King Kong, el Dr. Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la vida futura, los pájaros y otros clásicos. Su único objetivo es el entretenimiento y la emoción, nada más. Sería creada primero y sobre todo como la mejor película de horror y aventuras de todos los tiempos. Debería ser comentada en el mundo entero como la película más inusual jamás hecha. Y no sé si es la película más inusual jamás hecha, pero desde luego Pablo Vilaboy, lo que vimos en pantalla, lo que seguimos admirando, el gran clásico El planeta de los simios, año 1968 cuando se estrena, consiguió los objetivos que Arthur P. Jacobs se marcó. El origen del mito. Efectivamente. Y bueno, para la época en que salió, una aventura cinematográfica pues muy valiente para ser producida por un gran estudio. Aquí tenemos esta estupenda edición de cuando fue el 50 aniversario de la película, llena de textos varios, referencias, fotografías, y la verdad es que es a su vez otra aventura de entrarse un poco en el interín de todo lo que pasó, de todo lo que trajo, de todo lo que representó en la época esta adaptación de la ópera de Pierre Boule, que bueno, era también conocido por ser el autor del Puente sobre el río Kwai, ganador del Oscar con trampa por el Puente sobre el río Kwai como guionista, porque los verdaderos guionistas eran dos personas perseguidas por la caza de brujas. La famosísima la dada lista negra de Hollywood. Entonces se lo dieron a él. Y bueno, hay que decir como curiosidades mil que no se ha dicho del planeta de los simios. Pues podemos, por ejemplo, adentrándonos en el texto o en los textos, una curiosidad era que, pues bueno, se ha hablado mucho del protagonista, ¿no? de que se barajaron nombres como Steve McQueen, como incluso Gregory Peck, Paul Newman, pero yo, por ejemplo, me he enterado hace poco que para el personaje de Cira, de la simia, digamos, amiga, junto a Roddy McDowell de esta astronauta que encarna a Charlton Heston, se lo ofrecieron primeramente antes de King Hunter a Ingrid Bergman. Ingrid Bergman no se vio por las horas de maquillaje y demás, y dice Isabella Rossellini, su hija, que cuando acudieron a ver la película a los cines, se arrepintió Ingrid de no haber aceptado ese reto. Todo hay que decir, grandísima actriz, magnífica mujer, pero el Fato tenía el justo, porque sabemos que en su momento cuando terminaron el rodaje de Casablanca, claro que el rodaje caótico, pero dijo, lo mejor que le puede pasar a mi carrera es que quemaran los negativos. Pues menos mal que no los quemaron, Ingrid Bergman. Y bueno, como digo, creo que este tipo de libros son muy sugestivos. Estupendos, la editorial Notorious. Porque nos ofrecen además distintas
visiones de los distintos escritores que participan en esta obra y bueno, quien solo tenga referencias de la última trilogía, o son 4, ya no me acuerdo. Sí, salió la 4ª recientemente, no sé, claro, si eran 3, fueron Pues, 3 originalmente. Pues bueno, volver a los orígenes creo que supondrá todo un descubrimiento. Y para los nostálgicos, pues estos viajes pseudo literarios, pseudo periodísticos, siempre es algo muy, muy sugestivo. Está muy bien documentado el libro, como es norma de la casa en Notorious, pero luego además está entregado el texto a cinéfilos, personas que aman aquello sobre lo que escriben y que en concreto admiran esta película, que por cierto mucha gente reduce para bien o para mal al espectacular final, gran spoiler, pero claro, ya es un final clásico de la historia del cine, pero cuando lo vuelves a revisar, cuando te das cuenta que la película es muchísimo más que ese final que te sigue dejando con la boca abierta aunque te lo conozcas. Bueno, hay que decir así también como curiosidad que la novela no transcurría en el planeta que transcurre esta, sino en otro, y la sociedad de los simios era súper futurista. Pero para reducir costes y yo creo que incluso le da un aspecto más aterrador, se hizo una ciudad de simios más primitiva. Es una grandísima película, una emocionante aventura para visionarlo 1000 veces y, como dices, estupendo adentrarse en todos los vericuetos de lo que fue, de lo que vino y de lo que está estrenándose ahora. Bueno, y como pequeño homenaje, para rematar, hay que decir que nuestra generación, las primeras experiencias cinematográficas como El planeta de los simios, fueron en un programa que había en la segunda cadena, en La Clave, aquel magnífico programa liderado por Balbín, cuyo asesor cinematográfico era Carlos Pumares. Nada menos. Así que desde aquí un homenaje a ese hombre polémico, pero que tenía el cine en las venas. Y gracias a él tanto cine nos sirvió, y gracias a que Balbín decía que sí a las películas que Pumares proponía, incluso cuando estaban prohibidas o no estaban compradas y ellos mismos las compraban para doblarlas. O sea, maravilloso, maravilloso trabajo el de La Clave. Pues ahí está ese planeta de los simios, emocionante, como muy emocionante es la novela de la que vamos a hablar a continuación. Y además es una novela especialmente emocionante, especialmente vívida, porque transcurre en escenarios naturales, en escenarios reales, en escenarios que podemos visitar. Y eso siempre hace que la lectura, los hayamos conocido o podamos conocerlos, sea aún más inmersiva. Y eso lo consigue maravillosamente la autora, a la que damos el placer enseguida de saludar. Lo consiguió con una novela que a mí me atrapó, que a los lectores gustó mucho, y por eso sabíamos que tenía que llegar esta segunda. Ella había publicado ya otras cosas, ella incluso había ganado algún galardón, pero consideramos aquella su primera novela porque era su primera novela en la editorial Suma, y ahora llega la segunda, que, como suelo hacer, ya lo saben, no les voy a explicar, por supuesto, ni a destripar por qué la novela se llama así, pero verdad que el título ya abre el hambre, el del pelícano. Blanca Cabañas, bienvenida a El arpa de Becker. Por fin, que nos conocemos. Aquí. Nos conocemos mucho de redes, pero no nos habíamos visto, aunque Sí. fuera a través del ordenador. ya Aunque era hora. fuera así, viendo el feedback del otro, ¿verdad? Claro. Así que muy contenta. Ya era hora. Oye, enhorabuena, porque sé que es una novela que has escrito con muchísima pasión, con muchísima entrega, pero con muchísimo miedo, porque claro, éramos muchos los lectores que esperábamos que venía de ti después de aquella primera novela, como digo, con Suma. Y entonces, chapó, enhorabuena, superado ya el trauma, digámoslo así, de la segunda novela, sigue escribiendo, se te da maravillosamente bien, pero imagino también que qué alivio cuando los lectores empezamos a contarte que no nos decepciona, sino todo lo contrario. Ay, qué bien, yo agradezco muchísimo tus palabras, de verdad, muchas gracias. Es verdad que, y lo digo así en la novela, en los agradecimientos, en la dedicatoria, en todas las entrevistas, porque de verdad que es un sentimiento que creo que le aflora a muchos escritores. Para mí, la segunda novela ha sido mucho más compleja de escribir, Siempre. quizá por esa responsabilidad que una tiene, que se impone, porque es verdad que ya hay un público, ya hay unos lectores,
y que esperan, y Perro que no ladra hizo su función realmente, ¿no? Hizo su caminito, gustó, dejó el listón bastante alto, buen sabor de boca, y entonces con El hambre del pelícano, pues para mí era jugármela a ser una autora novel que saca una novela buena y desaparece, o la posibilidad de estabilizarme y de decir, no, no, he llegado para construir un público lector, para intentar hacerme un hueco y voy a seguir escribiendo, que es la intención. Claro que sí. Digamos ya desde el principio que hay mucha gente que me lo ha preguntado y que se lo pregunta en redes cuando va viendo lo que publicamos o va viendo la propia publicidad de la novela. Perro que no ladra, El hambre del pelícano, son dos novelas independientes, lo que ocurre es que las dos tienen un animal en el título. No sé si esto surgió así, fue un poco buscado, te lo encontraste y ahora va a ser una seña de identidad. Me lo encontré con la primera y ahora ya se está convirtiendo en una seña de identidad y creo que algo distintivo que me puede servir para diferenciarme, para que la gente fácilmente me reconozca. Y es verdad que ya me han dicho que ni siquiera esto sí no me lo había planteado, que Perro que no ladra podría ser de tierra, El hambre del pelícano de aire y que el siguiente tendría que ser un Mira, animal de agua. pues es verdad, yo tampoco lo había pensado, pero mira, te van abriendo, entre comillas, Y yo, la trilogía, aunque como digo, son novelas independientes, o sea que pueden leerlas en el orden que deseen. Le estaba comentando a Blanca cuando probábamos estas cosas técnicas de cómo nos vemos, cómo nos oímos, el ordenador, el Zoom, etcétera, etcétera, que yo normalmente cuando me llega el libro, voy a preparar la entrevista, ¿saben? Además lo he contado 1000 veces a los espectadores, me zambullo tal cual. A lo mejor en este caso ya conocía a Blanca, había leído Perro que no ladra, no dudaba de su calidad, no dudaba de que me iba a hacer esta inmersión que les contaba, pero prácticamente ni me leí la contraportada, ni leí nada y me lancé. Pero venía la novela acompañada por esta breve carta. Y miren por dónde sí que me dio por abrirla y leerla. Y es de las veces que dije, guárdala porque es muy importante. Porque con qué poquito cuentas al lector, como yo decía, el corazón que has puesto en esta novela. claro, es la típica carta que, como tú dices, mucha gente se deshace de ella y donde simplemente se le da las gracias al lector y se le desea buena lectura, pero me parecía como muy repetitivo y se me ocurrió, pues, desde donde contar, desde donde yo vivo, ¿no? Partir de la ambientación para relatar, pues, cuál fue la inspiración y qué me llevó o qué quería yo transmitir a los lectores con esta novela, que no es más que volver a ambientar la novela en Chiclana, que es mi tierra, ¿no? Escribir como yo intento desde la verdad, desde lo que yo conozco, pero pues poniendo el epicentro esta vez pues en Santipetri y en todo el mundo del patrimonio histórico y del origen fenicio de Cádiz, por supuesto. Claro que sí, porque es que podríamos estar hablando de un lugar, y yo me gusta pensarlo y creerlo así, donde estaría enterrado un semidios, Hércules. Claro, ya, mira, claro, Con esto, Blanca, ¿cómo no vas a hacer una novela? Claro, ¿verdad? claro. Mira, enfrente de Chiclana, ¿no? Hay un islote, una lengua de arena, que realmente el castillo pertenece a San Fernando, que es la localidad de al lado, pero sin embargo es el símbolo de Chiclana, ¿no? Este castillo, que es el castillo de Santipetri, ¿no? Pues alberga como mucha leyenda, hay muchas historias que circulan alrededor de él, como tú bien dices, se dice que en sus cimientos están enterrados los restos del semidios Hércules, que fue visitado por Julio César, que recibió la visita del general cartaginés Aníbal, todo esto. Claro. Sin embargo, este castillo es mucho más reciente. Todas estas historias en realidad se refieren al santuario de Melcar, que es un santuario que han situado en muchos lugares de la zona de la provincia de Cádiz y a día de hoy no se ponen de acuerdo, cada poco sale una noticia que parece que se va a encontrar, que ha salido una nueva técnica subacuática, pero nada, a día de hoy, como digo, su ubicación es desconocida, sin embargo, la zona se puede intuir que estuvo en el caño de Santipetri y esto se sabe pues por los textos antiguos, por la cartografía, que son los mapas de la época, y por las estatuillas que se hallaron en este caño. Y una de estas estatuillas pues aparece en El hambre del pelícano y digamos que es el detonador de las vidas de los personajes que allí conviven, porque esta estatuilla pone patas arriba sus vidas, ya que personajes a priori normales se encuentran en situaciones totalmente desesperadas y yo creo que por eso el lector puede empatizar tanto con ellos, ¿no? Sí, porque... Fíjate que
Perdona, dime. No, iba a decirte eso, que claro, porque apelas a algo que es la codicia. Y que aunque nos pensemos que no somos codiciosos, que caigamos en la tesitura de alguno de los personajes, ¿verdad, Blanca? Y de repente ahí nuestras fronteras morales se diluyen bastante. Esta misma tarde, que como te decía, hay un club de lectura, ¿no? Que me han invitado a un grupo de Instagram y estaban comentando la novela, que justo la habían terminado, y precisamente hablaban de eso, de que ellos mismos se ponían en la situación de encontrarse con una estatuilla de estas con un valor histórico pues alucinante, ya que otorga a Cádiz 3.000 años de antigüedad y, por supuesto, por consiguiente, tiene un valor económico altísimo, ¿no? Y se ponían ellos en la tesitura de qué harían, si se la entregarían, tal y como dice esa ley de patrimonio histórico español, pues al Estado, o se la quedarían para ellos, intentaría sacarle provecho, partido, moverla por el mercado negro, por la deep web, decían muchos, y todos los miembros del club de lectura coincidían en que probablemente se la quedarían, fíjate. O sea que, claro que el ser humano ahí coincide y quizá por ignorancia o por no ver la repercusión que puede tener esto en sus vidas, pues al final gana la codicia. Claro, porque como eso, como dice, como la historia en sí misma tiene los mimbres y tiene los interrogantes como para contarla tal cual, en orden. Pero eso, el que uno ya sepa hacia dónde vamos, uno de repente retroceda, uno de repente duda, aparece otro personaje con su propia historia y trama y dices, ¿dónde va a encajar en la otra? Y tal, todo eso, claro, te genera una tensión añadida que es maravillosa. Y luego que retratas muy bien la psicología de los personajes. Eso me lo suelen decir. Claro, eso me lo suelen decir. Claro, que por eso me gusta siempre matizar cuando hablamos en general de novela negra, de etiquetas y demás. Siempre digo, bueno, novela de intriga, como muy genérico. Y luego ya veremos si es negra o no es negra o qué necesita, pero con la intriga ya tenemos bastante. Yo creo que debe de ser por la formación que yo tengo, que como soy maestra, tengo un máster en neuroeducación, he estudiado mucho acerca de esa parte psicológica de las personas, pues sin quererlo no encuentro otra forma de escribir que plasmando todas esas motivaciones que tienen los personajes y haciendo que todos, pues desde su perspectiva, tengan sus justificaciones, su forma de actuar, sus grises y sea el mismo lector el que sin yo explicarle cómo son, los vaya viendo enfrentarse a distintas situaciones y él mismo pues decida con quién empatizar, porque es verdad que en esta novela casi todos tienen una evolución que pues todos van variando mucho. Sí. Y es el lector el que va a decidir al final, pues empatizo con este me ha convencido, este no, de forma que no hay un personaje que digas claramente es el malo o es el bueno, sino es el que al lector le parezca. Porque fíjense ustedes cómo profundiza en sus personajes, en la psicología humana Blanca Cabañas, que ha encontrado dónde radica la verdadera fortaleza humana. En ese escondrijo que está entre el no puedo y un poquito más. Me ha encantado este momento, porque en el fondo dices, es verdad, tú actúas del modo que te venga en ese momento, como ocurre a los personajes, no sabes y luego, ¿cómo fui capaz de? Y tú encuentras ese momento entre, porque podrías desfallecer o sigues adelante como sea. Y en ese escondrijo, como dices, seguimos camino. Creo que eso es lo que me repetía yo en tantos años que he estado opositando y que estaba a punto de tirar la toalla. Creo que has hecho callo, ¿verdad? Sí, he hecho callo y era, venga, un poquito más, para que todo haya merecido la pena. Al final es eso, ¿no? El escritor se vuelca en su historia y para mí siempre digo que es como un álbum de recuerdos. Esta historia la he escrito con esta madurez. Si dentro de unos años volviera a intentar escribir la misma historia, pues sería otra, porque es que yo no sería la misma. Entonces, cuando escribí esta historia, yo estaba opositando. De hecho, en ese mismo año aprobaría mis oposiciones, con lo cual estaba en ese momento. Es que es así. Y ella es una escritora que sabe crear atmósfera ya desde el principio, porque, como tantos libros, las diferentes partes se acompañan con una cita que, pues bueno, engloba un poco, resume un poco lo que vamos a encontrar a continuación. Pero ella se permite este juego maravilloso que dices, uy, cuidado, que las cartas que maneja Blanca Cabañas son otro tipo de cartas con las que solemos jugar. La cita es, uno persiste en acercarse a las cosas que potencian la vida y evita aquellas que favorecen la muerte, Francisco Mora. Y la autora pone abajo,
o no. Y ese es el juego que planteas tanto en Perro que no ladra como aquí. Ese o no, ¿verdad?, que crea incertidumbre, que crea sospechas y que hace desestabilizar incluso el firme, más firme, valga la redundancia. Totalmente, es esa línea que tenemos todos pintada, que si la rebasamos, pues estamos haciendo algo mal, y aún así, sabiéndolo, pues la rebasamos con todas las consecuencias por algo que hemos vivido. Y eso es lo que se enfrentan todos los personajes, pues sí, de mis dos novelas. Y en este caso, en esta segunda, es pues ese querer atesorar la estatuilla y sacarle el partido, total. Sacarle, sea como sea. Como dices, es fundamental el escenario donde ubicas tus historias, porque además entras directamente, con todos los honores y con todas las armas literarias, en una tradición que se está desarrollando últimamente mucho en España, que a mí me gusta, que es localizar mucho la novela de intriga, la novela negra, como digo, de misterio y tal y cual. Ahí está Teresa Cardona, ahí está Julio Cano, ahí está Ana Elena Rivera con sus primeras novelas de intriga, ahí estás tú, o sea, cada uno en el escenario que mejor conocéis, el vuestro, donde vivís o donde habéis residido algunos mucho tiempo, situáis ahí la intriga. Porque en cualquier lugar, como me dijo en su día Claudia Piñeiro, la maestra, puede surgir el crimen. En cualquier lugar, pero yo creo que si escribo desde la verdad y desde lo que yo conozco, tengo que ambientar las historias en mi tierra, y además, queriendo contar esta historia en concreto, Claro. tenía que ser aquí, tenía que ser contada en Chiclana, en Santipetri, desde los acantilados. Y además, pues me divierte mucho, la verdad, pues pintar a Chiclana desde esa atmósfera misteriosa, lúgubre, que nadie conoce, porque Chiclana es una localidad súper cálida, muy Muy turística y luminosa. claro, pero me lo paso muy bien, y mostrar también esa cara B, y también me facilita la documentación, porque he podido desplazarme a los escenarios nucleares, incluso para la grabación del book trailer, para la orientación de la portada, la editorial, y para visitar ese museo de Cádiz, que el propio Rodrigo, el personaje, hace una visita al museo, y soy yo misma, Óscar, la que hizo esa visita, la que se reunió con la encargada de conservación, la que entró en ese taller de restauración de reliquias, donde se someten a esos baños prolongados antes de ser expuestos en la vitrina. Es decir, todo lo viví yo como en primera persona, y es mejor como se cuenta, ¿no?, cuando uno lo ha vivido. Pues fíjate, este detalle yo no lo conocía, pero es cierto que leyendo esa parte, que podía ser abstrusa y podía ser demasiado técnica y podía ser un poco que detuviera la acción, claro, al contarla, al desvelarnos esto ahora, la contabas tú en primera persona, aunque a través de los personajes. Por eso está contada con esa viveza, con esa sencillez, y por eso cualquiera, aunque sea profano en la materia, comprende lo que quieres contar. Sí, por supuesto. No, he querido meter la información justa para que tampoco fuera un texto que te sacara de la lectura, pero también para que el lector no tenga la necesidad de ir a buscar información fuera, sino que todo lo que necesite se pueda encontrar en el libro, y sin perder ese ritmo y esa velocidad que yo quiero que los lectores tengan con mi novela, ¿no? Ese no querer soltar el libro, porque al final es entretenimiento. Yo escribo porque me gusta, sí, y para entretener a los lectores, pero como siempre digo, contar una historia partiendo de algo que es real, y hacer que el lector se lleve algo que, después de haber cerrado el libro y terminado, diga, pues mira, pues he aprendido algo. ¿Qué haría yo si me encontrara esta reliquia? Y que le quede a él ese sabor, ese algo que no se olvide de la historia. Pues no lo duden, embárquense en El hambre del pelícano y ya verán qué aventura en todos los sentidos. Blanca Cabañas, gracias por la confianza en todo este tiempo a través de redes, gracias por hacernos vivir esas historias, y gracias por estar hoy aquí, que no será la primera y la única vez que tocarás con nosotros el arpa de Bécquer, prometido. Gracias a ti por lo que haces por los libros, por tu simpatía, y por ese entusiasmo con el que hablas de mi novela. Así que no será la última. Claro que no, porque nos quedamos ya con hambre de otra novela de Blanca Cabañas y nos vamos al ángulo oscuro del salón con el arpa. A por otras lecturas, dentro de muy poco las compartiremos con ustedes. Gracias.